Hola, mi nombre es Paola Itzel y te saludo desde Belisario Domínguez, municipio de Motocintla, Chiapas. Te invito a que juntos aprendamos un versículo que se encuentra en Daniel 7:14 y dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Bendiciones. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones del Apocalipsis, la Biblia nos presenta una línea histórica que no solo revela los eventos que han marcado el destino de la humanidad, sino que traza una gran lucha por el dominio de este mundo. Es una historia que va más allá de las fronteras geográficas, que trasciende los nombres de los imperios y que revela el verdadero conflicto que subyace detrás de los movimientos humanos. La rebelión contra Dios. Lo que comenzó en el Edén con la desobediencia de Adán y Eva no se quedó allí. Ese espíritu de independencia de Dios, esa búsqueda por definir el bien y el mal a nuestra manera, se trasladó rápidamente a las estructuras sociales y políticas de la humanidad. Y así, a través de la historia, vemos el surgimiento de civilizaciones, de reinos, de imperios que han intentado establecer su propia gloria, su propio orden, su propio camino, al margen del Creador. Pero en medio de esa historia de rebelión, hay otra historia que también se está desarrollando, la historia de la redención, la historia del pueblo de Dios. Un pueblo llamado a ser diferente, a vivir bajo otro gobierno, a reflejar en medio de la oscuridad el carácter del verdadero Rey del universo. Es fascinante ver cómo la Biblia presenta estos dos caminos en tensión constante. Por un lado, las naciones de la tierra, fundadas sobre el orgullo, la violencia, la idolatría y la exaltación del yo; por otro lado, el pueblo de Dios, llamado a vivir en obediencia, humildad, justicia y misericordia. Y lo más sorprendente es que esta tensión no es solo un asunto de historia antigua. Hoy, tú y yo estamos parados en medio de ese mismo conflicto. Las estructuras del mundo siguen operando bajo los mismos principios de Babel. La exaltación del hombre sigue siendo la bandera de los sistemas humanos. Pero el llamado de Dios a su pueblo sigue siendo el mismo. Vivir como ciudadanos del reino de los cielos, mientras aún habitamos en la tierra. Esta semana estudiamos cómo la Biblia describe a las naciones, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cómo, a pesar del caos y la rebelión, Dios nunca perdió el control. Nunca dejó de obrar y nunca abandonó su propósito de tener un pueblo fiel, un pueblo que no se deja asimilar por el sistema de este mundo, sino que brilla como luz entre las naciones. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios, y esto es, Estudiando la Lección. Viernes, 25 de abril. Las naciones. Primera parte. Repaso. Desde el momento en que la humanidad fue expulsada del Edén, comenzó un proceso de deterioro que afectó no solo la relación con Dios, sino también la forma en que los seres humanos se relacionaban entre sí. El pecado no solo introdujo muerte y sufrimiento, sino que contaminó el corazón con orgullo, ambición y violencia. Esta corrupción del carácter pronto se reflejó en la organización social. En lugar de una comunidad dirigida por la voz de Dios, los hombres comenzaron a organizarse en estructuras de poder humano. El primer ejemplo claro de esto lo encontramos en Nimrod, el cazador que desafió a Dios no solo con su fuerza, sino con su espíritu de conquista y dominio. Él no solo cazaba animales, cazaba pueblos, y fundó ciudades que serían símbolo de rebelión durante siglos, como Babel y Nínive. Su historia marca el inicio de la construcción de civilizaciones sin Dios, un modelo que se repetirá una y otra vez a lo largo de los siglos. Las ciudades que él fundó no fueron espacios de adoración, sino de orgullo colectivo, de ambición y centralización del poder. Babel,
cuyo nombre se transformaría luego en Babilonia, se convirtió en el prototipo de la ciudad que pretende alcanzar el cielo por sus propios méritos, y Nínive, siglos más tarde, personificaría la brutalidad y la arrogancia de los imperios humanos. En este contexto, Dios no permaneció en silencio. Llamó a Abraham, no solo para salvar a un hombre, sino para formar una nación completamente distinta a las demás. Mientras los imperios se alzaban sobre el poder militar, la sangre derramada y la idolatría, la nación de Israel debía ser edificada sobre la obediencia, la justicia y la fidelidad. Su rey no sería humano, sino el mismo Dios. Su ley no sería impuesta por decretos humanos, sino entregada desde el monte Sinaí por la voz divina. Su poder no vendría de ejércitos, sino de la presencia del santuario, símbolo del plan de salvación. Israel debía ser una luz entre las naciones, un modelo viviente de lo que sucede cuando una nación se somete al gobierno de Dios. Cada mandato, cada precepto, cada rito, tenía un propósito misionero. Las naciones debían mirar a Israel y desear lo que ellos tenían. No por poder político, sino por la gloria moral y espiritual que brotaba de una vida en comunión con Dios. Pero, tristemente, Israel no se mantuvo en ese camino. Pronto desearon ser como las naciones que los rodeaban. Reclamaron un rey humano y, aunque Dios les advirtió de las consecuencias, les concedió su petición. Lo que siguió fue una cadena de desobediencia, idolatría y corrupción. Algunos reyes fueron fieles, pero la mayoría se apartó y, con ellos, arrastraron a toda la nación. Israel, que debía atraer, comenzó a repeler. En lugar de ser un faro, se convirtió en una sombra. En lugar de testificar, se mezcló. En lugar de elevar, se rebajó. Y así, las naciones ya no vinieron en busca de luz, sino como conquistadores. Babilonia, una de las ciudades fundadas por el linaje de Nimrod, se convirtió en el instrumento del juicio divino sobre Israel. Jerusalén fue destruida, el templo quemado y el pueblo llevado cautivo. A pesar de esta tragedia, Dios no abandonó su propósito. Levantó profetas en medio del exilio, prometió restauración y anunció que vendría un Mesías. Y cuando Cristo finalmente vino, no lo hizo como los reyes de este mundo. No vino montado en un caballo de guerra, sino en un asno de paz. No impuso, invitó. No gobernó por fuerza, sino por amor. Su vida fue una contradicción viviente del modelo del mundo. Lavó pies, comió con pecadores, tocó leprosos y murió por sus enemigos. Esa fue la mayor revelación del carácter de Dios. En Cristo, finalmente, las naciones vieron cómo es realmente el Creador. Y sin embargo, incluso en tiempos de Jesús, sus discípulos seguían esperando que estableciera un reino terrenal. Seguían atrapados en la lógica de las naciones. Pero Jesús fue claro. Su reino no era de este mundo. Después de su resurrección, la Iglesia fue comisionada para continuar esa obra. Ellos eran ahora la nueva nación espiritual, la prolongación del Israel fiel. Su misión era global, su mensaje universal, su autoridad espiritual, no política. Por un tiempo caminaron en fidelidad. A pesar de la persecución, la Iglesia creció. El Evangelio se esparció. Pero, como en los días antiguos, llegó la tentación del poder. Con la conversión de Constantino y la legalización del cristianismo, la Iglesia encontró un nuevo lugar en la sociedad. Lo que antes era fe bajo fuego, se convirtió en religión del Estado. Lo que antes era comunidad, se convirtió en institución. Lo que antes era un mensaje de cruz, se transformó en símbolo imperial. Y así, la historia se repitió. La Iglesia, como Israel, abrazó el poder. Cedió su identidad profética para ganar influencia política. Permitió que el emperador decidiera sobre asuntos doctrinales. Aceptó privilegios. Y, con el tiempo, el liderazgo cristiano asumió una estructura jerárquica que reflejaba más a Roma que al reino de Dios. Lo que siguió fue la Edad Media. Un tiempo oscuro en el que la luz de la palabra fue escondida, en el que millones murieron por ser fieles a las Escrituras, en el que el nombre de Dios fue usado para justificar guerras, inquisiciones y herejías.
Pero, incluso allí, Dios no dejó de obrar. Siempre hubo un remanente. Siempre hubo quienes guardaron la fe. Siempre hubo una voz profética, aunque silenciosa, que mantuvo viva la llama. La Reforma fue una respuesta divina a esa corrupción. Y, con el tiempo, se restauraron verdades olvidadas. Y al llegar al tiempo del fin, Dios levantó un movimiento con un mensaje triple para el mundo entero. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 no es otra cosa que una advertencia misericordiosa y una invitación urgente a abandonar los sistemas humanos y volver al gobierno de Dios. El clamor de salid de ella, pueblo mío, no es solo un llamado a dejar religiones falsas, sino una exhortación a salir de la mentalidad de Babilonia. La mezcla de verdad y error, la adoración corrompida, la fe acomodada, la religiosidad sin transformación. Y ese mensaje, el último que Dios enviará antes del fin, debe ser proclamado por un pueblo que vive ya bajo el gobierno del Cordero. Un pueblo que no imita a las naciones, que no busca poder ni reconocimiento humano, sino que vive con los ojos puestos en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Un pueblo que brilla con la gloria del carácter de Cristo, que predica con la vida, que ama con hechos, que sirve con humildad. Un pueblo que no se deja seducir por el espíritu del mundo, que no negocia principios, que no se acomoda a la cultura, sino que vive para glorificar al Dios eterno. Y ese pueblo no es perfecto, no lo ha sido nunca. Pero es un pueblo redimido, transformado, lleno del Espíritu, que camina en santidad, que clama por justicia, que anhela la venida del Señor. Ese pueblo somos nosotros. Y esta es nuestra misión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, donde cada día, de domingo a viernes, publicamos 2 preguntas en punto de las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Estas preguntas están diseñadas para reforzar nuestro aprendizaje y generar retroalimentación. Tus comentarios son valiosos y enriquecen nuestro estudio. Únete a la conversación y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad.